Sevilla, 1845. Una mujer agoniza en su cama y decide romper 20 años de silencio para revelar la verdad sobre el escándalo que destruyó su carrera en el auge de la fama. Lo que parece ser una simple confesión de amor prohibido se transforma en algo mucho más oscuro cuando ella revela que aquella noche de julio no solo perdió todo lo que tenía, sino que también presenció algo que nunca debería haber visto. Un duque, un guitarrista celoso y una bailarina atrapada entre dos mundos, y al final, un cuerpo que desapareció sin dejar rastros. Esta es la historia de Esperanza Moreno, y lo que vas a escuchar hoy puede cambiar completamente tu idea sobre el amor, el sacrificio y el precio que a veces pagamos por proteger a quien amamos. Antes de comenzar, quiero que hagas 3 cosas que van a mejorar tu experiencia aquí. Primero, deja tu like en este video. Así el canal crece y puedo seguir trayendo historias como esta para ti. Segundo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas ninguna historia. Y tercero, escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo ahora mismo, porque eso me ayuda a entender mejor quién está del otro lado de la pantalla y a crear contenido que realmente conecte contigo. Ahora sí, acomódate bien, porque esta historia es larga, es intensa, y te va a hacer pensar sobre las decisiones imposibles que a veces la vida nos pone enfrente. Vamos allá, que comience la historia. Yo nunca pensé que fuera a terminar así, sentada en aquella habitación oscura y sofocante, escuchando los últimos suspiros de una mujer que ya había sido la mayor estrella de los escenarios de Sevilla. Pero la vida tiene esas cosas extrañas que uno nunca espera y que cambian todo en cuestión de horas. Mi nombre es Lucía, y yo era apenas una aprendiz de flamenco, de esas que se quedan en el fondo del teatro ensayando los pasos básicos mientras las grandes bailarinas reciben aplausos y flores. Pero aquella noche de octubre de 1845 me vi en el centro de una historia que nadie más conocía y que estaba a punto de morir junto con la mujer que la vivió. Esperanza Moreno tenía 52 años cuando la encontré por última vez. Pero parecía tener el doble de eso, porque la enfermedad había consumido todo lo que ella fue, dejando apenas una sombra frágil acostada en aquella cama demasiado grande para el cuerpo pequeño que ella se había vuelto. Yo había ido a visitarla porque mi maestra dijo que era importante rendir respeto a las antiguas glorias del flamenco, y también porque yo siempre tuve una curiosidad enorme sobre lo que había pasado con Esperanza tantos años atrás, cuando ella simplemente desapareció de los escenarios en el auge de su carrera, sin dar explicación ninguna a nadie. Ella estaba sola cuando llegué, lo que me sorprendió porque yo imaginaba que una mujer tan famosa tendría parientes y amigos alrededor en la hora de la muerte. Pero la criada que me recibió en la puerta dijo que Esperanza había pedido quedarse sola y que no recibía visitas desde hacía semanas. Entonces yo casi volví a casa sin insistir, hasta que escuché una voz débil viniendo del cuarto pidiendo que me dejaran entrar. La criada me miró con esa cara de quien piensa que yo estaba molestando, pero obedeció y me llevó hasta el cuarto donde Esperanza estaba acostada con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como si ya estuviera ensayando la posición que tendría en el ataúd. Cuando ella abrió los ojos y me vio parada allí en la puerta sin saber qué hacer, una sonrisa débil apareció en el rostro de ella, e hizo un gesto con la mano pidiendo que me acercara. Entonces yo caminé despacio hasta la silla que estaba al lado de la cama, y me senté, sintiendo el olor a medicamentos y velas quemadas que dominaba el ambiente. Esperanza me miró por un tiempo demasiado largo sin decir nada, como si estuviera intentando decidir alguna cosa importante. Y entonces ella preguntó si yo sabía quién había sido ella antes de desaparecer de los escenarios. Y yo respondí que sí, que todo el mundo en Sevilla sabía que ella había sido la mayor bailarina de flamenco de la ciudad, y que nadie nunca había conseguido igualar el talento de ella. Ella soltó una risa baja y amarga, de esas que cargan más tristeza que alegría, y dijo que el talento no había valido de nada al final, porque ella había perdido todo por causa de una elección que hizo en una noche de verano, hace 20 años atrás. Yo me quedé callada esperando que ella continuara, porque percibí que ella estaba necesitando hablar, y que me había elegido para escuchar una historia que nadie más sabía,
Y fue entonces que Esperanza comenzó a contar todo lo que había pasado en aquella época en que ella reinaba en los teatros de Sevilla y conquistaba el corazón de todo hombre que la veía bailar. Ella dijo que había conocido a don Rafael de Mendoza en una noche de presentación en el Teatro de la Maestranza, cuando él apareció en los bastidores después del espectáculo cargando un ramo de rosas rojas y pidiendo permiso para conocerla personalmente. Don Rafael era un duque joven y guapo, con aquellos ojos oscuros que parecían ver dentro del alma de uno y una sonrisa que derretiría hasta el corazón más frío, y Esperanza admitió que se enamoró de él en el mismo instante en que sus ojos se encontraron, aun sabiendo que aquel amor era imposible, porque ella era apenas una bailarina de origen humilde y él era de la más alta nobleza de Sevilla. Pero el amor no se preocupa por esas diferencias de clase y posición social, y pronto ellos comenzaron a encontrarse en secreto, siempre después de las presentaciones o en lugares escondidos donde nadie pudiera reconocerlos, y esparcir chismes que destruirían la reputación de los dos. Esperanza me contó que fueron los meses más felices de su vida, cuando ella despertaba todas las mañanas pensando en el momento en que vería a don Rafael nuevamente y bailaba en los escenarios con una pasión renovada, porque sabía que él estaba en la platea asistiendo cada movimiento de ella con aquella mirada intensa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo entero. El problema es que don Rafael no era el único hombre enamorado de Esperanza en aquella época, y había un guitarrista llamado Diego Vargas que tocaba en las presentaciones de ella y que también se había enamorado perdidamente de la bailarina desde el primer día en que trabajaron juntos. Diego era diferente de don Rafael en todos los sentidos posibles, porque él venía del mismo mundo que Esperanza y entendía las dificultades de vivir del arte y de intentar sobrevivir en una ciudad que valoraba más el dinero y el apellido que el talento y el trabajo duro. Y por eso él pensaba que tenía más derecho de conquistar el corazón de ella que un duque rico que solo quería divertirse con una mujer que nunca podría casarse con él de verdad. Esperanza dijo que intentó dejar claro a Diego que no sentía nada romántico por él y que lo veía apenas como un amigo y compañero de trabajo, pero Diego era de esos hombres que no aceptan un no como respuesta y que continúan insistiendo pensando que la mujer va a cambiar de idea eventualmente. La situación se puso aún más complicada cuando Diego descubrió sobre el romance secreto entre Esperanza y don Rafael, porque él se sintió traicionado y humillado al percibir que ella había elegido a un aristócrata en vez de él, y a partir de aquel momento él comenzó a hacer amenazas veladas diciendo que iba a contar a todo el mundo sobre el caso de los dos y arruinar la vida de ambos. Las cosas fueron poniéndose cada vez más tensas en los bastidores del teatro, y Esperanza me dijo que llegó un punto en que ella no conseguía más concentrarse en las presentaciones, porque estaba siempre preocupada con lo que Diego podría hacer, y don Rafael también estaba poniéndose impaciente con la situación toda, porque él no estaba acostumbrado a tener a alguien desafiando su autoridad y amenazando su honor. Fue entonces que sucedió la noche que cambió todo, y que transformó a Esperanza en aquella mujer solitaria y amargada que estaba acostada frente a mí 20 años después. Era una noche de julio, y Esperanza acababa de hacer una de las mejores presentaciones de su carrera, con el público de pie aplaudiendo por varios minutos y tirando flores al escenario, y ella estaba en los bastidores quitándose el vestuario cuando don Rafael apareció con aquella sonrisa ancha y los ojos brillando de orgullo, diciendo que ella había estado magnífica y que él quería celebrar con ella. Ellos combinaron encontrarse después de que el teatro se vaciara en una sala pequeña que quedaba en el subsuelo y que era usada para guardar escenarios antiguos. Pero lo que ellos no sabían es que Diego había escuchado la conversación toda y había decidido que aquella era la noche en que él iba a confrontar a don Rafael y exigir que él dejara a Esperanza en paz. Esperanza llegó primero a la sala y se quedó esperando a don Rafael en la oscuridad parcial, porque había apenas algunas velas encendidas iluminando el espacio lleno de muebles viejos y telas empolvadas. Y cuando don Rafael finalmente apareció, ellos se abrazaron y comenzaron a conversar sobre planes futuros y sobre cómo ellos podrían continuar viéndose sin levantar sospechas. Fue en ese momento que Diego entró en la sala como una tormenta, con el rostro rojo de rabia y las manos cerradas en puños, gritando que don Rafael era un cobarde que se aprovechaba de mujeres vulnerables y que él iba a pagar caro por haber robado a la única persona que Diego realmente amaba en la vida. Don Rafael se quedó sorprendido al principio porque no esperaba ser confrontado de aquella manera, y mucho menos por un músico que él consideraba inferior en todos los sentidos.
Pero pronto la sorpresa dio lugar a la indignación porque nadie hablaba con un duque de aquella manera y esperaba salir ileso. Él respondió a Diego con aquel tono arrogante que los nobles usan cuando quieren dejar claro quién manda, diciendo que Diego debería saber cuál era su lugar y que Esperanza era libre para elegir con quién quería estar, y que obviamente ella había elegido a un hombre de verdad en vez de un músico fracasado que no tenía nada que ofrecer, además de cuerdas de guitarra viejas. Esperanza intentó intervenir y calmar a los dos hombres porque ella sabía que la situación estaba saliendo del control, pero ninguno de ellos prestó atención a ella, porque estaban ocupados demasiado midiendo fuerzas y dejando que el orgullo hablara más alto que la razón. Diego dio un paso en dirección a don Rafael y dijo que él iba a probar quién era el hombre de verdad allí, y don Rafael se rió de aquella manera burlona que solo consigue dejar a las personas aún más irritadas, y entonces Diego avanzó con los puños levantados, listo para comenzar una pelea que ninguno de los dos tenía certeza de cómo iba a terminar. Lo que sucedió después fue tan rápido que Esperanza me dijo que a veces, hasta hoy ella no tiene certeza si realmente vio todo, o si su memoria inventó algunos detalles para tornar la historia más fácil de soportar. Don Rafael esquivó el primer golpe de Diego y agarró un pedazo de madera que estaba apoyado en la pared, probablemente parte de algún escenario viejo, y acertó a Diego en el hombro con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás. Diego no desistió y volvió encima de don Rafael con aún más rabia, y los dos comenzaron a luchar de verdad, tirando muebles y velas que cayeron al suelo esparciendo cera caliente por todos lados, y Esperanza se quedó paralizada en un rincón de la sala gritando para que ellos pararan pero sin conseguir moverse para separar a los dos. Fue en ese momento que Diego consiguió arrancar la madera de las manos de don Rafael y giró el cuerpo para acertar al duque en la cabeza con toda la fuerza que tenía, pero don Rafael se agachó en el último segundo y el pedazo de madera golpeó en la pared haciendo un ruido horrible. Don Rafael aprovechó que Diego estaba desequilibrado y lo empujó con violencia, y Diego tropezó hacia atrás cayendo encima de una mesa vieja, que no aguantó el peso y se desmoronó toda. Y fue en esa caída que la cabeza de Diego golpeó en una esquina de hierro, que hacía parte de alguna estructura de escenario, e hizo un sonido que Esperanza dijo que nunca más consiguió olvidar. Aquel sonido sordo de hueso quebrándose que hace eco en el alma de uno. Diego se quedó caído en el suelo sin moverse, y con sangre comenzando a escurrir de la cabeza, formando un charco oscuro que crecía demasiado rápido, y Esperanza finalmente consiguió salir del estado de parálisis, y corrió hasta él para ver si estaba vivo. Pero cuando ella tocó en el cuello de él, buscando por pulso, ella no encontró nada, además de piel fría y silencio. Don Rafael estaba parado del otro lado de la sala respirando pesado y mirando a Diego muerto en el suelo con una expresión de choque y horror, porque aun siendo un duque acostumbrado a mandar y desmandar en la vida de las personas, él nunca había matado a nadie antes y no estaba preparado para lidiar con el peso de aquello. Esperanza me contó que los minutos siguientes fueron un borrón de pánico y decisiones desesperadas, porque ellos sabían que si alguien descubría lo que había pasado allí, don Rafael sería arruinado y probablemente sería preso, o por lo mínimo, perdería todo el prestigio social que la familia de él había construido a lo largo de generaciones. Y Esperanza también sería destruida, porque aun siendo apenas una testigo, las personas iban a inventar historias diciendo que ella había causado todo aquello por ser una mujer inmoral que seducía a hombres y los ponía unos contra otros. Don Rafael fue el primero en recuperarse del choque y comenzó a pensar en soluciones prácticas, y él dijo a Esperanza que ellos necesitaban hacer que el cuerpo de Diego desapareciera e inventar una historia que explicara la desaparición de él sin levantar sospechas. Ellos pasaron la noche entera limpiando la sangre e intentando borrar todas las evidencias de la pelea, y después don Rafael usó los contactos de él para conseguir algunas personas de confianza que ayudaron a transportar el cuerpo de Diego para un lugar donde nadie nunca iba a encontrar, probablemente tirándolo en el río o enterrándolo en algún terreno abandonado en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, cuando las personas del teatro percibieron que Diego no había aparecido para el ensayo, don Rafael esparció una historia diciendo que el músico había comentado sobre viajar a Madrid para intentar la suerte en teatros más grandes, y como Diego no tenía familia cercana en Sevilla y era conocido por ser un hombre impulsivo que vivía cambiando de planes, todo el mundo creyó en la versión y pronto dejó de preguntar sobre él.
Pero Esperanza no consiguió simplemente seguir adelante y fingir que nada había pasado, porque cada vez que ella subía al escenario para bailar, ella veía el rostro de Diego en la platea y escuchaba aquel sonido horrible de la cabeza de él golpeando en el hierro, y ella comenzó a tener pesadillas todas las noches donde Diego aparecía cubierto de sangre acusándola de haber causado la muerte de él. Don Rafael intentó consolarla y dijo que todo había sido un accidente y que Diego era el culpable por haber iniciado la pelea, pero Esperanza sabía que en el fondo ellos dos tenían responsabilidad en aquella muerte, porque si ella no hubiera alimentado las esperanzas de Diego durante tanto tiempo, y si don Rafael no lo hubiera provocado de aquella manera, tal vez nada de aquello hubiera pasado. Las cosas se pusieron aún peor cuando comenzaron a circular rumores por la ciudad sobre el affair entre Esperanza y don Rafael, porque alguien los había visto juntos en algún momento y había contado a otras personas, y pronto toda Sevilla estaba hablando sobre la bailarina que había seducido a un duque casado y estaba destruyendo el matrimonio de él. Esperanza me dijo que solo descubrió en aquel momento que don Rafael era casado, porque él nunca había mencionado eso durante todo el tiempo en que ellos se relacionaron. Y cuando ella lo confrontó sobre la mentira, don Rafael apenas se encogió de hombros y dijo que el matrimonio de él había sido arreglado por las familias y que él no amaba a la esposa, como si eso justificara haber escondido un detalle tan importante. La reputación de Esperanza estaba destruida y el teatro comenzó a recibir presión de personas influyentes de la sociedad para despedirla porque ellos no querían que sus hijas y esposas vieran a una mujer inmoral como ella en los escenarios, y hasta las personas que antes la admiraban comenzaron a darle la espalda y a tratarla con desprecio. Don Rafael prometió que iba a resolver todo y que iba a usar la influencia de él para protegerla, pero Esperanza percibió que él estaba más preocupado en salvar la propia reputación que en realmente ayudarla, y ella comenzó a entender que para él, ella nunca había pasado de ser una diversión temporaria y no alguien que él realmente amara de verdad. Fue entonces que Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida y decidió abandonar los escenarios completamente, porque ella no aguantaba más vivir con la culpa de la muerte de Diego y con el peso de haber sido usada por don Rafael, y también porque ella sabía que si continuaba en evidencia, alguien eventualmente iba a comenzar a hacer preguntas sobre la desaparición de Diego e iba a acabar descubriendo la verdad. Ella se despidió del teatro en una noche lluviosa de septiembre sin avisar a nadie. Simplemente agarró sus pocas cosas y se fue, y nunca más volvió a bailar en público nuevamente. Durante los 20 años siguientes, Esperanza vivió en relativo aislamiento en aquella casa pequeña donde yo estaba visitándola, sobreviviendo con los ahorros que había guardado durante los años de éxito y con algunos trabajos esporádicos dando clases de baile a niñas de familias ricas que querían aprender flamenco. Ella me dijo que nunca más vio a don Rafael después de la noche en que decidió irse, porque él no intentó buscarla ni saber qué había pasado con ella, confirmando lo que ella ya sospechaba de que para él, ella había sido apenas una aventura sin importancia, que él consiguió olvidar fácilmente, así que ella salió de su vida. Pero lo que Esperanza no consiguió olvidar fue la imagen de Diego muerto en el suelo de aquella sala oscura, y ella cargó aquella culpa todos los días de su vida, sin poder compartir el secreto con nadie, porque revelar la verdad significaría destruir no apenas la memoria de don Rafael, sino también admitir su propia participación en el encubrimiento del crimen. Ella me dijo que había pensado en ir hasta las autoridades miles de veces a lo largo de los años y contar todo lo que había pasado, pero siempre desistía en el último momento, porque tenía miedo de las consecuencias, y porque sabía que nadie iba a creer en la palabra de una ex bailarina contra la de un duque poderoso. Cuando Esperanza terminó de contar la historia toda, el cuarto estaba aún más oscuro, porque las velas habían quemado casi completamente, y la única luz que entraba venía de la luna del lado de afuera de la ventana, y yo me quedé allí sentada en silencio, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar, y preguntándome por qué ella había elegido compartir aquel secreto conmigo justamente ahora después de haberlo guardado por tantos años. Como si pudiera leer mis pensamientos, Esperanza agarró mi mano con aquella fuerza sorprendente que a veces las personas moribundas tienen, y dijo que ella me había elegido, porque vio en mí la misma pasión por la danza que ella tenía cuando era joven,
y ella no quería morir llevando aquel secreto a la tumba sin haber contado la verdad a por lo menos una persona en el mundo. Ella me dijo que yo tenía la libertad de hacer lo que quisiera con aquella información. Si yo quería contar a las autoridades o a otras personas, o si prefería guardar el secreto conmigo, y que ella iba a respetar cualquier decisión que yo tomara, porque lo importante era que ahora alguien además de ella sabía lo que realmente había pasado en aquella noche de julio de 1825. Esperanza también me entregó una pequeña caja de madera que estaba debajo de la almohada de ella, y dijo que allí dentro había algunas cartas que don Rafael había escrito para ella durante el romance de ellos, y también un medallón que él había dado de regalo, y que yo podía usar aquellos objetos como prueba caso decidiera llevar la historia al público. Yo agarré la caja en las manos sintiendo el peso de ella y preguntándome qué hacer con todo aquello. Porque por un lado, yo pensaba que la verdad merecía ser conocida y que la familia de Diego tenía el derecho de saber lo que realmente había pasado con él. Pero por otro lado, yo sabía que revelar el crimen después de tantos años no iba a traer a Diego de vuelta, e iba apenas a causar más sufrimiento a personas que ya habían seguido adelante con sus vidas. Esperanza me miró con aquellos ojos cansados y llenos de lágrimas, y dijo que ella entendía mi confusión, porque ella misma había vivido con aquella duda durante todos aquellos años, oscilando entre el deseo de hacer justicia y el miedo de las consecuencias que la verdad podría traer. La noche fue pasando, y Esperanza fue quedándose cada vez más débil, y yo continué sentada al lado de ella agarrando su mano y escuchando su respiración que se ponía más difícil a cada hora que pasaba. En algún momento ella comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez no era sobre Diego o don Rafael, era sobre las memorias buenas que ella tenía de los escenarios y de cómo ella había amado cada segundo que pasó bailando antes de que todo saliera mal, y ella me hizo prometer que yo nunca iba a desistir de la danza. No importa lo que pasara, porque era la cosa más bonita y más pura que existía en el mundo, y porque yo tenía el talento que ella veía brillar en mí cada vez que me asistía ensayando en el teatro. Yo prometí que iba a continuar bailando y que iba a honrar la memoria de ella cada vez que subiera al escenario. Y Esperanza sonrió de aquella manera triste, pero también un poco aliviada de quien finalmente consiguió librarse de un peso que cargaba hacía demasiado tiempo. Ella cerró los ojos y se quedó callada por tanto tiempo que yo pensé que ella ya había muerto. Pero entonces ella abrió los ojos de nuevo y dijo una última cosa que quedó grabada en mi memoria para siempre. Ella dijo que el amor verdadero no es aquel que uno ve en los romances y en las historias bonitas, sino es aquel que uno está dispuesto a sacrificar todo para proteger, aun cuando eso signifique perder la propia felicidad en el proceso. Esperanza Moreno murió en aquella madrugada de octubre con mi mano agarrando la de ella, y cuando el sol nació, yo salí de aquella casa cargando la caja de madera y el peso de un secreto que ahora era mío también. En los días siguientes, yo fui al entierro de ella, y vi que había pocas personas presentes, la mayoría conocidos distantes, y algunas antiguas alumnas que ella había dado clases a lo largo de los años, pero nadie del teatro y ningún representante de la familia Mendoza, lo que confirmaba que don Rafael había realmente olvidado completamente a la mujer que un día amó, o por lo menos fingió amar. Yo pasé semanas pensando en qué hacer con las informaciones que Esperanza me había confiado, abriendo y cerrando la caja de madera decenas de veces y leyendo las cartas que don Rafael había escrito, cartas llenas de promesas vacías y declaraciones de amor que parecían sinceras, pero que al final de cuentas no significaron nada. Yo investigué sobre Diego Vargas y descubrí que él realmente había desaparecido sin dejar rastros, y que nadie nunca había cuestionado seriamente la desaparición de él, porque como Esperanza había dicho, él era un hombre sin familia cercana y sin muchas raíces en Sevilla. Entonces las personas simplemente asumieron que él había partido a otras tierras en busca de mejores oportunidades. Don Rafael de Mendoza había muerto 5 años antes, víctima de una enfermedad súbita que se lo llevó en cuestión de días, y él había dejado una viuda y 3 hijos que ahora administraban los negocios de la familia y mantenían la reputación impecable del apellido Mendoza. Yo me pregunté si él había cargado alguna culpa por la muerte de Diego, o si él había conseguido simplemente olvidar todo y seguir adelante con su vida privilegiada sin mirar para atrás. Y yo me quedé irritada pensando que mientras Esperanza había destruido la propia vida y vivido en sufrimiento por causa de aquella noche terrible,
Don Rafael había continuado aprovechando todos los privilegios de la nobleza sin pagar precio ninguno por lo que había hecho. Fue entonces que yo tomé mi decisión sobre qué hacer con el secreto, y yo decidí que no iba a llevar la historia a las autoridades ni iba a tornarla pública, pero yo tampoco iba a simplemente olvidar todo y fingir que nada de aquello había pasado. Yo decidí escribir todo lo que Esperanza me había contado en un diario detallado, donde yo registré cada palabra de la confesión de ella, y también mis propias reflexiones sobre la historia toda. Y yo guardé ese diario junto con las cartas y el medallón, en un lugar seguro donde él podría ser encontrado en el futuro, caso alguien un día comenzara a hacer preguntas sobre lo que realmente había pasado con Diego Vargas. Mi lógica era que la verdad merecía ser preservada aun cuando ella no fuera revelada inmediatamente, porque tal vez un día en el futuro, cuando todas las personas involucradas ya hubieran muerto y no hubiera más nadie que pudiera ser herido por la revelación, alguien encontraría mi diario y sabría que Diego no había simplemente abandonado Sevilla por voluntad propia, sino había sido víctima de un crimen que fue encubierto por causa del poder y de la influencia de un duque que no quiso aceptar las consecuencias de sus actos. Yo también pensaba que mantener el secreto completamente escondido sería una traición a la memoria de Esperanza, que había confiado en mí justamente porque quería que por lo menos una persona en el mundo conociera la verdad y pudiera testificar que ella había cargado aquel peso terrible sola durante tanto tiempo. Cuanto a las cartas y al medallón, yo decidí no destruirlos porque ellos eran las únicas pruebas físicas que existían de la relación entre Esperanza y don Rafael, y aun cuando yo no fuera a usar esas pruebas en aquel momento, yo pensaba que era importante preservarlas para el futuro. Yo puse todo en una caja mayor junto con el diario, y escribí instrucciones claras en la tapa diciendo que aquel contenido solo debería ser abierto después de que yo muriera, o caso algo me pasara. Y yo dejé esa caja con una persona de confianza que prometió seguir mis instrucciones sin hacer preguntas. Después de que tomé esas decisiones, yo finalmente conseguí respirar un poco más aliviada, porque aún sabiendo que yo estaba guardando un secreto terrible, por lo menos, yo había hecho algo para garantizar que la verdad no sería perdida completamente con el tiempo. Yo continué mi vida de aprendiz de flamenco y poco a poco fui mejorando y volviéndome una bailarina respetable, nunca llegando al nivel de fama que Esperanza había alcanzado, pero consiguiendo hacer una carrera decente y honesta en los teatros de Sevilla. Cada vez que yo bailaba, yo pensaba en Esperanza y en la tragedia que había destruido el talento de ella. Y yo me esforzaba para bailar con la misma pasión que ella había demostrado en los escenarios, antes de que todo saliera mal. Porque yo sentía que esa era la mejor manera de honrar la memoria de ella y de mantener vivo el legado que ella había dejado. Yo también nunca me involucré románticamente con hombres de clases sociales muy diferentes de la mía, porque yo había aprendido con la historia de Esperanza que esos romances imposibles casi siempre terminan en tragedia y sufrimiento, y yo prefería evitar pasar por el mismo tipo de dolor que ella había experimentado. Con el pasar de los años yo fui envejeciendo y viendo el mundo cambiar a mi alrededor, y a veces cuando yo estaba sola, yo agarraba la caja donde guardaba mi diario y releía todo lo que había escrito sobre aquella noche en que Esperanza me contó su secreto, y cada vez que yo hacía eso, yo me sentía agradecida por haber sido elegida como la guardiana de aquella verdad, aún sabiendo que era una carga pesada de cargar. Yo me preguntaba si había hecho la cosa correcta al no revelar el crimen a las autoridades, y honestamente hasta hoy yo no tengo certeza absoluta sobre cuál hubiera sido la decisión correcta, pero yo intento consolarme pensando que por lo menos yo respeté el deseo de Esperanza de tener a alguien que conociera su historia verdadera y no apenas la versión distorsionada que la sociedad había creado sobre ella. Hoy cuando miro para atrás y pienso en todo lo que pasó, yo percibo que aquella noche en la casa de Esperanza cambió completamente mi perspectiva sobre el amor y sobre el sacrificio. Porque yo aprendí que a veces las personas son obligadas a hacer elecciones imposibles, donde todas las opciones disponibles son malas y donde no existe una respuesta correcta que va a hacer a todo el mundo feliz. Esperanza eligió proteger a don Rafael y encubrir el crimen, aún sabiendo que eso significaba destruir la propia carrera y vivir con la culpa por el resto de la vida. Y yo nunca voy a saber si ella tomó esa decisión por amor verdadero o por miedo de las consecuencias que la verdad podría traer para ella misma. Pero al final de cuentas,
creo que no importa mucho cuál fue la motivación, porque el resultado fue el mismo. Una vida entera desperdiciada y un talento inmenso silenciado antes del tiempo. La historia de Esperanza también me enseñó que las personas raramente son completamente buenas o completamente malas, y que todos nosotros somos capaces de hacer cosas terribles cuando estamos bajo presión o cuando estamos defendiendo algo o a alguien que amamos. Don Rafael no era un monstruo asesino que salió por ahí matando a personas a propósito. Él era apenas un hombre orgulloso y mimado que perdió el control en una pelea y acabó causando la muerte de otro hombre. Y después hizo la elección egoísta de encubrir el crimen en vez de aceptar las consecuencias de sus actos. Diego tampoco era una víctima completamente inocente, porque él fue quien inició el enfrentamiento y quien se negó a aceptar que Esperanza no lo amaba. Pero aún así, él no merecía morir de aquella manera y tener su cuerpo tirado en algún lugar donde nadie nunca iba a encontrar. Cuanto a Esperanza, ella fue al mismo tiempo víctima y cómplice, porque aún habiendo testificado un crimen, ella eligió ayudar a encubrir en vez de ir a las autoridades, y esa elección definió el resto de su vida de una manera que ella probablemente nunca imaginó que fuera a pasar. Yo intento no juzgar las decisiones que ella tomó, porque yo no estaba allá en aquella noche terrible, y no sé cómo yo hubiera reaccionado si estuviera en el lugar de ella. Pero yo tampoco puedo dejar de pensar que tal vez si ella hubiera sido más valiente y hubiera contado la verdad luego, después de que todo pasó, ella podría haberse ahorrado décadas de sufrimiento y culpa. Pero la vida no está hecha de tal vez y de posibilidades que no se concretaron, y lo que importa al final es lo que realmente pasó y cómo las personas lidiaron con las situaciones imposibles que se encontraron. Esperanza hizo sus elecciones y vivió con las consecuencias de ellas, y ella murió teniendo por lo menos el consuelo de haber compartido su historia con alguien que iba a preservar la memoria de ella y garantizar que la verdad no fuera completamente perdida. Hoy cuando yo miro a los escenarios de Sevilla y veo nuevas generaciones de bailarinas de flamenco conquistando al público con su talento y pasión, yo pienso en Esperanza y en cómo ella debería estar allí en vez de haber sido silenciada por un secreto que destruyó todo lo que ella había construido. Yo pienso en Diego Vargas y en cómo él debería haber tenido la oportunidad de vivir su vida y tal vez encontrar a alguien que lo amara de verdad, en vez de haber muerto solo en aquella sala oscura por causa de celos y orgullo herido. Y yo pienso en don Rafael de Mendoza y en cómo él consiguió escapar de todas las consecuencias de sus actos, simplemente porque había nacido en una familia poderosa, y eso me deja irritada aún tantos años después, porque no parece justo que algunas personas puedan hacer cosas terribles y nunca pagar el precio mientras otras sufren eternamente por errores mucho menores. Pero la justicia humana raramente es perfecta o satisfactoria, y a veces todo lo que podemos hacer es garantizar que la verdad sea preservada de alguna forma para que las futuras generaciones puedan aprender con los errores del pasado y tal vez evitar repetir las mismas tragedias. Esa es la razón por la cual yo estoy escribiendo todo esto ahora, para que cuando yo muera y esta historia finalmente pueda ser contada públicamente sin causar más sufrimiento innecesario, las personas sepan que Esperanza Moreno no era apenas una bailarina que tuvo un escándalo y abandonó los escenarios, sino era una mujer compleja que hizo elecciones difíciles en una situación imposible y que pagó un precio altísimo por esas elecciones. Yo espero que cuando esta historia sea descubierta, si es que un día será, las personas miren a Esperanza con compasión en vez de juicio, y entiendan que ella fue tanto víctima cuanto participante de la tragedia que destruyó 3 vidas en aquella noche de julio de 1825. Yo espero que la memoria de Diego Vargas sea finalmente honrada, y que las personas sepan que él no abandonó Sevilla por elección propia, sino fue quitado de este mundo antes del tiempo, por causa de una pelea estúpida que nunca debería haber pasado. Y yo espero que la historia de don Rafael de Mendoza sirva como un recordatorio de que el poder y la riqueza no dan a nadie el derecho de escapar de las consecuencias de sus actos, y que eventualmente la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aun cuando demore décadas para que eso pase. Cuanto a mí, yo continuaré guardando este secreto mientras viva y protegiendo la memoria de Esperanza de la mejor forma que pueda, porque fue eso lo que ella me pidió en aquella última noche, y porque yo siento que es la cosa correcta a hacer.
Yo no sé si hice las elecciones correctas al decidir no revelar el crimen a las autoridades, y probablemente voy a pasar el resto de la vida preguntándome si debería haber actuado diferente, pero al final de cuentas, yo intento consolarme pensando que por lo menos yo respeté los deseos de una mujer moribunda que solo quería tener la oportunidad de contar su versión de la historia antes de partir. La vida de Esperanza Moreno fue una tragedia del comienzo al fin, pero también fue una lección sobre las complejidades del amor y del sacrificio, sobre cómo nuestras elecciones pueden definirnos de maneras que nunca imaginamos, y sobre cómo a veces la cosa más valiente que podemos hacer es cargar un secreto pesado para proteger a aquellos que amamos, aun cuando eso signifique destruir nuestra propia felicidad en el proceso. Ella fue una gran bailarina que podría haber sido recordada como una de las mayores artistas que Sevilla ya produjo, pero en vez de eso, ella se volvió una nota al pie olvidada en la historia del flamenco, conocida apenas como la mujer que tuvo un escándalo y desapareció. Pero yo sé la verdad, y ahora tú también sabes si estás leyendo estas palabras, y tal vez eso sea suficiente para garantizar que Esperanza Moreno no sea completamente olvidada y que su historia sirva como un aviso a las futuras generaciones sobre los peligros del amor imposible y sobre el precio que a veces pagamos por las elecciones que hacemos en momentos de desesperación. Que esta historia sea contada y recontada hasta que todas las personas involucradas hayan finalmente descansado en paz y que la verdad libere sus almas del peso que cargaron durante tanto tiempo. Y que yo, Lucía, testigo final de una tragedia que cambió vidas y destruyó sueños, pueda finalmente cerrar este capítulo sabiendo que hice lo mejor que pude con las informaciones que recibí y con la responsabilidad que fue puesta sobre mis hombros en aquella noche fría de octubre cuando una mujer moribunda decidió compartir el secreto más oscuro de su vida con una joven aprendiz que apenas conocía, pero en quien eligió confiar de cualquier manera.